Está ahí en la pantalla el texto. El tema es: vivid como siervos de Dios. Primera de Pedro 2, del 11 al 25. Leemos juntos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno causa la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, pero cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Siéntese, hermano, por favor. Pues continuamos entonces viendo la carta de Pedro, esta primera carta, y tenemos aquí el título de Vivir como siervos de Dios como una instrucción general para los cristianos, porque tenemos un mundo que necesita el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Entonces hay como una serie de indicaciones para que vivamos el Evangelio realmente. Porque si escuchamos el Evangelio, pero no vivimos con justicia, entonces hacemos un mal testimonio. No sé cuántos tenemos en mente personas que, diciéndose cristianos, pues tienen mal testimonio. Que lamentablemente en todos lados hay, ¿no? Gente que, debiendo dar buen testimonio, dan mal testimonio. Y aunque dan mal testimonio, no los limita para estar diciendo que son cristianos. Y entonces como que hay una falta de conciencia ahí. No se puede ser injusto si se es cristiano. Y si es cristiano se requiere una conducta muy, muy importante. Ahora aquí tenemos que ver un poquito el contexto de la palabra siervos. Por ahí hay una página que se llama Siervo de Cristo. Luego traducen esclavo de Cristo. Porque originalmente la palabra era doulos. Así como se escucha, doulos quiere decir esclavo, que algunas personas al traducir dicen, bueno, no esclavos, sino siervos. Siervos está bien, pero esclavos está mejor, porque realmente somos esclavos de Cristo. Y esto habla entonces de que nosotros tenemos una serie de indicaciones como lo que debe de ser un esclavo. Tenemos otros textos que mencionamos muy rápido para no desviarnos del tema principal o el párrafo principal de Pedro. Tenemos Levítico 25 e Isaías 41, dice que los siervos de Dios eran Israel. Israel era siervo de Dios. Ahí se dice, tú eres mi siervo, entonces es mi esclavo. Primero de Samuel 3:9 dice que, bueno, hay una disposición de un siervo. En este caso era Samuel. ¿Se acuerda que era muy chiquito? Que estaba en el templo porque su mamá no tenía hijos y le prometió a Dios que si le daba un hijo, lo consagraba a Dios. Entonces Samuel empezó como un esclavo de Cristo, así chiquitito, ya decía que era un siervo de Dios. Entonces es importantísimo nuestro carácter, ¿no? Salmo 113:1 dice que somos llamados a alabar a Dios si somos sus siervos. O sea que no nada más es cantar o hacerlo bien o bonito, que está bien, pero hace falta detrás del canto o de la alabanza que realmente seamos siervos de Dios. Salmo 119, versículos 65 y 125 dice que también hay una actitud de oración y entendimiento en los siervos. Entonces, para ser un siervo de Dios, más oración y más sujeción a su palabra.
porque todos tenemos como una desobediencia innata, ¿no? No queremos obedecer, no es natural que seamos obedientes, pero ahí dice que si aprendemos a obedecer, realmente tendremos un servicio. Proverbios 17, Isaías 65 dice que servicio y prudencia son la base para la prosperidad de los siervos de Dios. Si usted quiere prosperar, sea un esclavo de Dios. Sométase a lo que Dios dice, a lo que Él dispone, conozca su palabra. Así como los esclavos no reclamaban derechos, estaban dispuestos a lo que su amo decía, aunque en cada nación donde hay esclavitud hay algunas variantes, pero normalmente un esclavo estaba sujeto a lo que el amo le decía. No estaba contraponiendo lo que le dijera el amo, tenía que estar dispuesto a servir. También tenemos en Daniel 6:20, que es el carácter de un siervo de Dios. ¿Usted reconoce en Daniel a un gran siervo? Es un gran siervo. Daniel y José son dos personajes del Antiguo Testamento muy destacados, porque estaban totalmente sujetos a Dios. José se casó y estaba gobernando en Egipto, y Daniel estaba en Babilonia. Y él era eunuco, y sin embargo estaba dedicado a servir al Señor. Entonces, estos grandes siervos nos dan una clave. Necesitamos obedecer y estar sujetos a las cosas de Dios. Mateo 24 y 25 dice que la meta es ser un siervo fiel y prudente. ¿Se acuerda que Jesús dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Ahí usó la palabra mayordomo, que en el contexto de Jesús era como alguien encargado de una casa. El encargado más importante de una casa. ¿Usted a quién le encargaría su casa? Pues imagínese, ¿no? Alguien pues moral, serio, respetuoso. Y dice ahí Jesús, el siervo, el mayordomo fiel y prudente es aquel que está esperando al amo. No importa que el amo llegue en la madrugada o de noche o tarde mucho, usted está esperando al amo. Dice, sin embargo, los que no son fieles y prudentes son malos siervos. Entonces, hermano, para ser un buen siervo, fidelidad y prudencia. Tenemos que estar como desarrollando ese carácter en nuestra vida. Tengo que aprender a ser más fiel y mucho más prudente también. También dice ahí en Hechos 2 que el derramamiento del Espíritu Santo vino porque estaban como siervos de Dios. Toda la iglesia, los primeros 120 estaban obedeciendo al Señor. Jesús les dijo, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Cuántos días tardó el Espíritu Santo? 10. ¿Te acuerdan que Jesús se fue al cielo en el día 40, después de las primicias y todas aquellas fiestas de las semanas en Pentecostés y todo eso? A los 10 días de que Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. Nada más que cuando Jesús se fue, había 500 hermanos allí. Y a los 10 días, ¿cuántos quedaban? 120. O sea que a veces la gente no es constante. Qué bueno que tuviéramos 500, ¿no? ¿Qué haremos aquí con 500? Imagínense nada más. Tenemos 120. Estamos muy bíblicos. Muy bíblicos. Pero bueno, la cuestión es aquí la sujeción a las cosas de Dios. También dice en Hechos 16 que era un testimonio de los apóstoles. Todos en Jerusalén reconocían que los apóstoles y la iglesia en Jerusalén eran siervos de Dios. Entonces es importante nuestro carácter. No podemos vivir como queremos o hacer lo que queremos, sino en realidad estar sujetos a las cosas de Dios. Ahora, vamos a hablar aquí entonces de algunas instrucciones. 3 instrucciones para los siervos de Dios que están aquí en este pasaje. Y la primera instrucción, hermano, es santidad. Ustedes tienen que ser santos. Dice el 2:11, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, este pastor que ya entendió, porque no nada más al principio estaba en Jerusalén, ahora estaba enfocado en la iglesia, y hasta estaba en la cárcel. Cuando escribe sus cartas, Pedro está en la cárcel. Y ahí en la cárcel y todo limitado y con las consecuencias de estar en Cristo, les dice a los hermanos agapetos. ¿Te acuerdas que agape es el amor espiritual? El amor así más profundo, el amor que no varía, el amor que se interesa por los demás, eso es agape. Y dice aquí Pedro, hermanos amados. O sea, sí les amaba profundamente. Y luego les da un ruego. Es tan importante que seamos diferentes del mundo que este escritor usa la palabra ruego. O sea, yo les suplico que ustedes se abstengan de lo mundano. Porque algunos cristianos fácilmente regresamos al mundo, ¿no? Dice ahí, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Extranjeros es que no somos de este país. Ahora que tenemos tanto extranjero en todo el mundo, que tenemos esta, invasión de extranjeros, que hay que hacer misericordia con ellos, que tienen muchos problemas. Bueno, nosotros somos extranjeros aquí. Sí somos mexicanos y con derechos con la Constitución y todo esto, pero aún así, en Cristo somos como extranjeros.
O sea, estamos como de paso, estamos como que enfrentando mucha oposición y no es una cuestión que nos deba de extrañar. Somos extranjeros y también peregrinos, porque nuestro destino final es la ciudad celestial. Nuestro destino final es llegar con Cristo. Entonces ustedes son peregrinos. Aquí están como de viaje, como de paso. Ahora, un peregrino también no se está muy cómodo aquí en donde está en este momento. Porque en cualquier momento Dios le puede decir que se vaya a otro lado. ¿Se acuerda de Israel en el desierto? Cuando Dios decía, levántense, se levantaban. Tardaron 40 años por los obedientes, pero no era el plan de Dios. Sin embargo, estaban como de paso. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, ustedes son amados, pero por favor absténganse de lo mundano. Absténganse de los deseos mundanos. Los deseos mundanos pueden ser tres. Puede ser el deseo de los ojos, según 1 de Juan, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tenemos ahí como tres enemigos muy fuertes, ¿no? Y dice algunos muy fuerte, el mundo. El mundo es un sistema, está en contra de Dios, se opone a Dios y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, según Juan 17. Entonces tenemos que abstenernos de los deseos carnales. O sea, somos cristianos, pero aún hay deseos carnales. Todavía hay deseos pues, de impiedad, cuestiones de desórdenes, pasiones desordenadas, situaciones que no debían de estar allí. Fíjense, aquí tenemos 7 textos acerca de la carnalidad. Dice Mateo 26 que la carne es debilidad. Recuerda que Jesús les dijo, oren conmigo, y los tres, Pedro, Jacobo y Juan, se durmieron. Que Jesús estaba por ir a la cruz y ellos estaban dormidos. Dice aquí el Señor, es que la carne es débil. El espíritu se dispone, pero la carne está débil. Romanos 7 dice que es naturaleza dañada. Dese cuenta que usted tiene una naturaleza dañada. Porque algunos que no nos damos cuenta de eso, nos creemos demasiado buenas personas, no estamos conscientes de que estamos caídos. Desde Adán tenemos en el corazón el impulso hacia lo malo, la rebeldía al pecado, ¿no? Es una naturaleza dañada. También dice en Corintios que es un estilo muy opuesto a las cosas de Dios. 1 Corintios 10. El mundo se opone totalmente a Dios. ¿Cuánto en el mundo se dice todos los días? Lo que te complazca puedes tener. Los hedonistas, ¿no? Buscan placer. Cuando estés a gusto, cuando te guste a ti, que te haga sentir bien, eso búscalo. No importa que esté bien o no, tú estás bien, muy contento con lo que haces. Y el Señor dice que no. Dice que nuestra carne hay que sujetarla. De hecho, dice hay que hacerla morir. Entonces es muy importante que estemos batallando con esas cosas. También dice Gálatas 5 que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17. Nosotros tenemos una conciencia de la batalla espiritual hasta que maduramos en Cristo. Porque no maduramos y pensamos que todo está bien. Hacemos lo que nos complace, vivimos como queremos y no nos damos cuenta que no estamos donde Dios quiere. Pero aquí la palabra batalla es como una enemistad. Sabe que así como los atletas de aquel tiempo de Pablo se enfrentaban, en la carrera, en la lucha grecorromana había un enfrentamiento. Y esa es la palabra batalla. Ustedes tienen una batalla con el mundo. O sea, el mundo dice placer, bendición, realízate, el feminismo, la rebelión, la mentira y la corrupción. Y nosotros decimos lo opuesto. Decimos, no, yo no puedo seguir esto. Me gustaba mucho, yo vivía de esa manera, pero ahora en Cristo ya no estoy viviendo en esas cosas. También dice ahí que, Gálatas 5, que la carne es gobernada por pasiones desordenadas. Recuerden, la palabra pasión es como un deseo intenso momentáneo, irracional, totalmente carnal y hasta animal. Y entonces dice ahí, esas pasiones que estaban muy desordenadas, ahora en Cristo ya no hay que seguirlas, sino tener pues sentimientos ordenados, ¿no? ¿Y cómo se ordenan los sentimientos? Pues con más oración, con más palabra, absteniéndonos del mundo. Pero algunos cristianos son muy libertinos en cuanto a la carne y están muy metidos con eso y no se dan cuenta, ¿no? También dice Gálatas 6 que la consecuencia de la carne es la muerte. Dice ahí que la carne engendra el pecado y el pecado genera muerte. Entonces, cuando usted tenga tentaciones, absténgase de eso. No se dé libertades en la carne. Porque a veces somos muy liberales con la carne. Y si dejamos tantito que la carne gobierne, es como un monstruo que viene y destruye nuestra vida. Entonces, en esa batalla tengo que abstenerme. Tengo tentaciones, ideas, cuestiones que están mal delante de Dios y hay que batallar con ellas. Pero si no batallo y me dejo llevar, entonces llego a la muerte. Porque el pecado lleva a la muerte.
indefectiblemente, no se puede evitar el llegar a la muerte. También dice en 1 de Juan 2:16 que son deseos que no provienen de Dios. Los deseos del mundo no provienen de Dios. En sus 5 escritos, el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis, Juan habla mucho de palabras muy intensas. Dice ahí, el deseo del mundo es opuesto al deseo de Dios. Entonces, cuando el mundo ofrece deseos y complacencias, yo tengo que decir que no. También habla mucho de vida y muerte, luz y tinieblas. Entonces, nosotros en Cristo ya no podemos estar con esas pasiones desordenadas, tenemos que estar en las cosas de Dios, manteniéndonos, pues hasta abstenernos de eso, ¿no? Abstenernos de eso. Luego dice la palabra manteniendo, 2:12. Ese es un presente continuo. O sea, hay que desarrollarlo ayer, desarrollarlo hoy y desarrollarlo mañana. Manteniendo buena vuestra manera de ir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que en vez de estar tan complacido con lo carnal, con lo que me hace sentir muy bien a mi carne, ahora tengo que mantenerme de una manera pues ajena a ese estilo de vida. ¿Cómo tiene que ser nuestra manera de ir? Dice buena. La palabra bueno es como Dios, como la benignidad. Yo tengo que mantener una vida buena. Qué bueno que soy salvo, que recibí a Cristo, qué bueno que estoy en Cristo, pero ¿cómo estoy hoy? Porque hay quienes están celebrando las victorias de décadas pasadas. Nosotros éramos, estábamos, íbamos, ¿y por qué no hoy? ¿Por qué si íbamos ya no vamos? ¿Por qué si estábamos ya no estamos? O sea, el Evangelio es para hoy. No importa que tenga muchos años en Cristo, yo tengo que mantener buena mi manera de vivir. Y eso solo se logra con disciplina espiritual, más oración, más búsqueda de la palabra y bueno, buscando las cosas de Dios y dándome cuenta que estoy batallando con una forma mundana de vida. Porque la forma mundana es así como muy fácil. Dice la palabra de Dios que el camino de perdición es como una puerta muy ancha. Por ahí muchos quieren pasar y el camino a la vida es como una puerta angosta. Entonces, en la puerta angosta está difícil, porque no es fácil. Hay que estar ahí buscando el espacio, esforzándonos más. Y dice, mantengan buena vuestra manera de ir. Todavía se usa la palabra gentiles. A nosotros hoy no nos interesa la palabra gentiles, porque ni somos judíos, ni nada de eso. Pero en ese momento, los gentiles eran como los inconversos. Y Pablo le dice a la iglesia, Pedro les dice aquí, mantengan buena su forma de vivir entre los no cristianos. Porque hay algunos cristianos que nada más se portan de una manera en la iglesia. Aquí soy santo, soy respetuoso, pero en el mundo no. Son puros inconversos, exactamente. Porque son inconversos, yo tengo que ser diferente. Mantener buena mi manera de ir entre ellos, ¿no? Luego dice, ¿con qué propósito? Para que en lo que murmuran ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, mantengan un buen testimonio con los no cristianos. ¿Por qué? Es importantísimo que ellos vean el testimonio de Jesús. Claro que nos importa lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Porque algunos piensan que nada más con hacer y sin decir, no, es decir y hacer. El Evangelio son las dos cosas, pero si yo digo algo y no está respaldado por lo que hago, entonces tengo un problema. Pero dice ahí, ustedes mantengan buena la manera de vivir, para que lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios. Gracias, Perito. Gracias. Entonces dice ahí, mantengan esto, porque es importantísimo que ustedes den una manera de vivir diferente. Aquí en la iglesia es muy fácil, porque todos somos creyentes. Tenemos la palabra de Dios, estamos en las cosas de Dios, pero en el mundo es totalmente opuesto. Prioridades diferentes, valores diferentes, circunstancias muy opuestas a Dios, y es allí donde yo tengo que mantener buena mi manera de vivir, porque entonces no dejo de dar, no doy un buen testimonio, cuando no me interesa, ¿no?, estar con ellos. Entonces decimos, yo tengo que mantener mi manera de vivir entre los no cristianos, con sus vecinos, en el trabajo, donde usted se mueva con no cristianos, ahí tiene que mantener buena la manera de vivir. Y entonces el reto es allí, que ya no murmuren de nosotros. ¿Cuánto han murmurado de nosotros? ¿Te das cuenta? Ay, tú eres cristiano, eres salta para atrás, ya no eres divertido, eras el alma de la fiesta, alma caída, ¿verdad? Pero no, ahora en Cristo tienes que ser diferente, y esa diferencia se tiene que notar allí. Y dicen cosas, aquí la palabra malhechores como delincuentes, Fíjese que a los cristianos los metían como delincuentes. Gracias a Dios
con los métodos que hay, ahora están hasta los nombres de los primeros mártires de la iglesia. Dice quién los mató, cuándo los mató, cómo murió, ahí en donde los hayan matado. Hay una lista, ahí está todo en línea, ¿no? Entonces, qué bueno que los hermanos que nos precedieron vivieron como malhechores, pero no eran malhechores. Se ponían a César y los atacaban de estar en contra de César. Y nada más es que el rey no es César, es Cristo. Y sin embargo, César se sentía Dios y entonces los mataban. ¿Y a cuánta gente le quitaban la vida? Dice, bueno, entonces ustedes, aunque los acusen como malhechores, la idea es que no sean malhechores. Por eso no hay que cometer delitos, ¿no? No hay que tener un mal testimonio en el mundo, porque dice que los atacaban como malhechores. Dice, estos inconversos van a glorificar a Dios. Fíjese, no nada más los cristianos, los inconversos van a darle gloria a Dios cuando vean nuestras buenas obras y que estamos en las cosas de Dios. Y dice, en el día de la visitación. ¿Cuál visitación? El día del juicio. La visitación aquí no es visita social, es la visita del juicio, porque Dios va a juzgar. Usted no se preocupe de eso. Algunos están muy preocupados, Señor, ¿por qué no juzgas? Usted no se meta con eso. Dios sabe cuándo y cómo va a juzgar, y no sabemos de qué manera. Los que han muerto sin Cristo ya están con una expectativa de juicio, porque se murieron sin Cristo. Sin embargo, nuestros hermanos en Cristo, aún asesinados en persecución, están en un lugar diferente y tienen esa grande bendición. Entonces dice ahí que vean las buenas obras de ustedes. Al considerar sus buenas obras, que digan, bueno, no soy cristiano, pero estos cristianos qué diferentes son. Qué bueno que ellos sean diferentes. Y luego dice de las autoridades, 2:13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. La palabra someterse es ponerse bajo autoridad de. Y hermano, someterse no es fácil, porque tenemos una gran rebeldía en el corazón. Y hay gente a la que le da mucho problema someterse. Sobre todo quienes están teniendo papás abusivos o gente así, pues que le ha hecho mucho daño, le da mucho problema. Sin embargo, aquí dice, ustedes sométanse a toda, ¿cuál? A toda autoridad humana. Y dice aquí, entonces ustedes tienen que estar como sujetos bajo la ley de ellos. Aunque estén ellos mal, la ley esté incorrecta, ustedes tienen que obedecer, porque ustedes tienen que dar un testimonio. Y aquí el apóstol Pedro habla de Nerón. Usted sabe que todos los césares, cuando el hombre le da poder increíble, dinero, riqueza, fama, se vuelve totalmente desquiciado. Y hubo unos locos y otros más locos entre los emperadores, ¿no? Y unos perversos y otros peores. Y en este caso Nerón era muy malo. Usted recuerda que incluso quemó Roma y acusó a los cristianos. Bueno, este Nerón era muy malo y sin embargo Pedro dice, sométanse al rey. No me diga que morena o que güera, lo que usted quiera. No, hermano, nos tenemos que someter a cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque están puestas por Dios. Yo no tengo que llegar a decirle nada, Él tiene la decisión, qué hace o qué no hace, pero yo me tengo que someter. ¿Y qué tal cuando le decimos, yo me someto a lo que diga la ley? Yo estoy dispuesto a obedecer, aunque no me guste mucho, yo me someto. Y luego dice aquí, ¿cómo es el rey? Es superior. O sea, esta persona fue puesta por encima de. No es que Dios esté de acuerdo con la persona, es un hecho, una circunstancia que Dios pone autoridades. ¿Y qué pasa con la rebeldía social que tenemos hoy? Que nadie se sujeta a nadie. Y van y hacen pintas y rompen vidrios y toman camiones. Hermanos, todo eso está mal. Porque una cosa es hacer propuestas o darse cuenta de algo que está mal, y otra cosa es ir a generar violencia. Entonces tenemos ahí que ver que en estas situaciones de violencia social se resuelven cuando nosotros reconocemos que el rey es superior. Ahora, luego dice de los gobernadores, ¿no? 2:14, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿A quiénes ahora? A los gobernadores. En el Imperio Romano había eso, estaba por encima de todos el César, y luego estaba el Senado, ¿se acuerda? Y luego había patricios, había muchas castas allí, y había personas con autoridad. Bueno, esas personas que son gobernadoras deben dar cuenta a Dios, pero mientras ellos le dan cuenta a Dios, nosotros nos sometemos a ellos, porque están puestos por Dios. Ya es un poco rango menor, no es el César, pero en ese momento, ahora dice, a los que gobiernan, ustedes también sométanse. Porque hay muchísima gente que va con rebeldía y no estoy de acuerdo y ofenden y están descalificando y se genera más caos. Recuerde que la violencia genera violencia.
Entonces no es que voy a protestar y voy a estar en contra, soy de otro color. Hermano, todos son iguales. Hasta que nos damos cuenta que los hombres sin Dios son todos iguales. No importa el color, ni el partido, ni qué propongan. Hasta que un hombre llegue a Cristo, es que nos damos cuenta de cómo podemos cambiar. Mientras no estén en Cristo, hermano, olvídese. Y no hay ningún cristiano, Que este es cristiano, ¿qué va a ser cristiano, hombre? Por favor. No son. Qué bueno que ojalá que nosotros seamos cristianos, ¿no? Eso se resuelve un poco el problema. Pero cuando alguien es una autoridad y revela las cosas de Dios, aún así yo tengo que obedecer. Tengo que estar obedeciendo. ¿Qué dice aquí? Una petición como algo trascendental. La nueva versión internacional, ¿recuerda? Dice esto, que ustedes, hay una petición trascendental. Dice la Reina Valera, someteos a tu autoridad, y esta versión dice como algo trascendental. O sea, es importantísimo. Trascendental es que es importante. Por eso dice, sométanse, por favor, hermanos del Imperio Romano, sométanse al César. Ahora decimos nosotros, hermanos mexicanos, al grito de guerra, no. Hermanos mexicanos, sométanse al presidente o a la presidenta. No importa cómo se apellido, de dónde venga, usted sométase. Porque es una autoridad puesta por Dios. Y luego dice algo muy importante, que mantengamos una conducta delante de ellos. Porque hay quienes están muy en contra y no mantienen una buena conducta. Es importantísimo mantener una buena conducta. Que en este caso, pues la presidenta de la República se dé cuenta de cómo somos los cristianos. Porque a veces ni nos notan, ¿no? O nos tratan de atacar o algo así. Bueno, qué bueno que se den cuenta que nosotros nos estamos siendo diferentes. No estamos de acuerdo, pero el desacuerdo lo proponemos de una manera pacífica o de una manera pues constructiva, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con las cosas, oramos por ellos. ¿Usted ora por la presidenta de México? Sí. Es importantísimo orar por ella. O los gobernadores, ¿no? Aquí en cualquier estado, partidos que hay y todo esto, hay que orar por ellos. Yo diría hasta los del municipio, ¿no? Que los municipios son miles y todo eso. Bueno, aún por las autoridades municipales hay que orar. Señor, bendice a esta persona, dirígela, que haya bendición. Pero cuando yo pueda, voy a cooperar en las cosas. Porque es muy importante que tengamos una conducta constructiva. A veces tanto desacuerdo nos vuelve unos verdaderos inútiles. Estoy muy en desacuerdo, por eso yo no hago nada. ¿Cómo? Aquí dice sí hago. No estoy de acuerdo, pero sí hago. Pedro estaba en la cárcel y no estaba de acuerdo y sin embargo escribió hasta que lo mataron, según la historia, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto. Y debido a Dios, sométanse a toda autoridad humana. Ahora, el sometimiento es con santidad. Repetimos la frase, el sometimiento es con santidad. Porque hay quienes se someten dando la mordida. Ay, en el nombre de Cristo, que Dios le bendiga. ¿Cómo? Es que me cuesta más, no importa que me cueste. ¿Para qué manejo tan feo, no? Algunos manejan horrible y los llevan al corralón. Pues entonces, si estoy haciendo una infracción, tengo que pagarla. Nada de que, ay, voy a darle a... Nos arreglamos, jefe. Ahí le va una, ¿cómo dicen? Mordida. Está bien la mordida. Pero bueno, no puedo hacer eso. Cueste lo que cueste, tengo que detenerme y pagar. Y lo que es impuestos, ¿cuántos no les gusta pagar impuestos? Yo voy a ver cómo hay que pagarlos. Están carísimos y muchas complicaciones, lo que sea se tiene que pagar. Si no se puede, bueno, esperamos un tiempo, pero de momento no vamos a estar dando dinero allá a nadie. Porque hay muchas personas que sí lo hacen así. Incluso hay quienes a la gente, ¿no? La gente, ahí le va un billetito a mi jefe. ¿Cómo jefe? Según mi jefe es Dios, ¿no? Según yo soy esclavo de Cristo, entonces no puedo tener otro jefe. Y los gobernadores, ¿qué tal? Se diversifica, En México tenemos muchos gobernadores. ¿Qué dice aquí? Sométanse a ellos. ¿No estás de acuerdo? Bueno, aún así tienes que someterte. Segunda instrucción, obediencia. Un esclavo es obediente. No cuestiona, no da mejores ideas, no demuestra su rebeldía, dice que obedece. 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. ¿Cómo? Haciendo bien. O sea, hay cristianos que casi no hacen nada. No estoy de acuerdo con eso, yo no hago, no participo. Hermano, no es no participar, es haciéndolo bueno. Porque si usted recuerda que la Didache es una traducción del Nuevo Testamento equivocada.
desde el primer siglo después de Cristo, cuando Jesús dijo, ustedes hagan lo bueno, la Didache decía, ustedes no hagan lo que no quieren que les hagan. Es igual, hagan lo bueno y no hagan, para que no les hagan, es lo opuesto. Ahí es constructiva, Jesús es constructivo, ustedes hagan lo bueno, para que haciendo lo bueno, hagan callar a los insensatos. ¿Cuántos insensatos hay? Mire, los coleccionamos, Desde la mañana en la madrugada hay insensatez por todos lados. Y algunos la publican, y algunos cristianos le dan like, ¿cómo dicen? Es un insensato, no puedo estar de acuerdo con. Entonces es importante que hagamos callar a los insensatos. Recuerde que insensato es como necio, torpe, de un carácter opuesto a las cosas de Dios. Entonces dice aquí, la voluntad de Dios es que ustedes hagan callar a esos insensatos. ¿Cómo? Haciendo. O sea, yo voy a actuar algo, no voy a quedar ahí en mi casa nada más encerrado. Orar está bien, pero no nada más voy a orar. Voy a orar y voy a ver qué hago. Una conducta, una actitud, un escrito, algo legal, buscar ayuda, lo que sea, hay que hacer algo. Pero siempre que sea haciendo el bien. ¿Cuántos incluso mienten en un juicio, no? Mira, di tal cosa para que te den tanto. No, yo no puedo mentir en nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué no fue lo que pasó? ¿Cuál es la justicia, no? Porque muchísima gente quita las mentiras, ¿no? Meten mentiras en una demanda ahí para ver qué ganan, y la cuestión se complica mucho. Gracias, doctora. Gracias. Perdón, gracias. Entonces es muy importante que hagamos callar la insensatez de estos hombres. ¿Cómo? Haciendo el bien. Luego dice el 16 sobre la libertad, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí está la frase siervos de Dios. ¿Cómo me porto? Bueno, dice ahí como libres. ¿Somos libres o no somos libres? Libres en Cristo, pero no con libertinaje. El libertino es aquel que dice soy libre y hago lo que quiero. Recuerde, ¿sabe cuándo usted va a hacer lo que quiera? Nunca. Porque yo no puedo hacer lo que quiero. Tengo un esposo, una esposa, unos hijos, hermanos, gente, y no puedo hacer lo que quiero, tengo que hacer lo que es correcto. Entonces aquí la libertad es hacer lo que es correcto. Perdón. Entonces esto, hacer lo correcto, hermanos, es una conducta constructiva. ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy que es positivo? No nada más criticar o estar en desacuerdo, sino qué estoy haciendo. Yo voy a ser más puntual en el trabajo, ¿no? Donde esté, voy a ser mejor, voy a cambiar mis conductas para poder hacer las cosas, porque muchos sí están muy enojados, hasta tienen cara de enojados, ¿no? Y bueno, me puedo enojar, pero tengo que llegar a un punto en que me vuelva propositivo. No estoy de acuerdo, pero propongo esto. O sea, la cuestión no nada más es estar en contra. ¿Por qué quienes están en contra de lo que sea? ¿En contra de qué estás? De lo que sea. ¿Contra quién vas? Contra quien sea. Pues no, tampoco, no se puede. Ahora dice aquí esto, no es la libertad para hacer lo malo, sino para hacerlo bueno. Entonces, libertad no es hacer lo que yo quiero, sino poder hacer lo que debo. Esa es la libertad. Entonces, cuando yo debo es un compromiso. Pagar impuestos, trabajo, servicios, atención, lo que sea, yo tengo que. Porque hay muchos que están así como muy inútiles, ¿no? Están como muy ausentes. No se puede. Tenemos que estar como siervos de Dios. Y aquí usa la palabra esclavos de Dios. Ustedes son dulos de Dios. ¿Esclavos de quién? De Dios. O sea, no lo hago por esta persona o por aquella, lo hago por Dios. Pero haciéndolo por Dios, tengo un compromiso con todas las personas. Porque decimos, yo estoy delante de Dios, sí, pero hay gente aquí. Recuerda la relación vertical y la relación horizontal. O sea, relación con Dios y relación con los demás. ¿Cómo respeto a esta autoridad? ¿Cómo trato a la gente? ¿Cómo estoy haciendo algo con mi conducta para que las cosas cambien? Dice ahí, ustedes son siervos de Dios y no sean libertinos. Porque mire, hay un problema con muchos creyentes que somos libres en Cristo y empezamos otra vez al pecado. Yo otra vez voy a volver al vicio, otra vez vuelvo a esto, pero soy libre. No, hermano. Si estás libre en Cristo, es exactamente esclavo de la nueva conducta que Él tiene para nosotros, no haciendo lo que yo quiera, ¿no? Luego dice los compromisos, ahí hay 4, 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Son 4 verbos en tiempo presente continuo, o sea, háganlo permanentemente. Honrad a todos, o sea, traten de manera honorable ¿a quién? A todos.
¿Por qué quienes tratamos de manera honorable a los que nos caen bien? Y a algunos que nos caen mal los tratamos mal. O a ver cómo le afecto, ¿no? Le voy a demostrar que estoy en contra. No. Yo tengo que darle honra a todos. Para poder decir que realmente soy cristiano, tengo que darle un lugar de honor a todos. Hombres, mujeres, niños, chicos, grandes, creyentes, no creyentes, toda la gente para mí tiene que ser un lugar de honra. Porque de esa manera estoy haciendo la voluntad de Dios. Luego dice, amad a los hermanos, otra vez, agapeto. Agapetos, aquí, o sea, el amor perfecto y espiritual. ¿A quién puedo amar? A los hermanos. Aquí entra la iglesia, ¿no? ¿Sabe que la iglesia es una comunidad terapéutica? La iglesia es una comunidad de mucha bendición, dada por Dios, donde Dios sabe lo que hace, pero yo tengo que amar a mis hermanos. Puedo honrar a toda la gente, presidente, a los gobernadores, a la gente que está en autoridad, en el trabajo, donde sea, a ellos les voy a dar honra. Pero a quienes les amo es a mis hermanos. Y es muy importante el amor entre nosotros, hermano. No es fácil porque tenemos como una serie de ideas diferentes, a veces tenemos conflictos, pero aún allí yo tengo que amar a mis hermanos, o sea, es una orden de parte de Dios. Yo tengo que amar a mis hermanos y no es de sentimiento, ¿no? Porque mucha gente dice que siente bonito, pero su conducta no es bonita. Te quiero mucho, pues como hay ese tipo de conductas, ¿no? Entonces tenemos ahí como muchas cuestiones que corregir. Yo amo a la gente como Dios quiere que la ame. Cambio mi relación, mi trato, mi cercanía, o no tanto cercanía, lo que sea con Dios, tengo que amar a mis hermanos. Luego dice, temed a Dios. Y aquí la palabra temor no es como un miedo de destrucción, sino de respeto. ¿Respeten a quién? A Dios. O sea, así como la gente necesita que yo le honre a todos, mis hermanos les puedo amar, a Dios le temo. ¿Por qué me porto así? Porque temo a Dios. El temer a Dios, hermanos, es como reverencia. Porque el temor phobos es mi temor a destrucción. No es esa palabra aquí. Dice que ustedes teman a Dios, o sea, honren a Dios. Así como una buena relación con padres, ¿no? Los hijos que tienen padres sanos, automáticamente hay una reverencia hacia sus papás. Hay una sujeción. ¿Por qué? Porque es una buena persona. No perfecta nunca, pero por lo menos buena persona. Entonces tengo que reverenciar a mis papás. ¿Por qué hay gente que no respeta a sus papás? Y tenemos ahí un problema. Porque los 10 mandamientos dicen, ustedes honren a su padre y a su madre. ¿Para qué? Para que les vaya bien. O sea, yo no voy a estar haciendo las cosas a mi manera como yo quiera, sino temo a papá y mamá porque Dios los puso. Aunque no sean perfectos, y sin embargo, por la gracia de Dios, yo les tengo una reverencia. Porque hay gente que no respeta a sus papás. Empiezan con faltas de respeto, empiezan con actitudes, están menospreciando. No hay amor. Dice, teman a Dios como reverencia. Y honrad al rey, otra vez, ¿a quién? A Nerón. Honren a Nerón. Aunque Nerón lo puso en la cárcel y luego lo mató, honren al rey. O sea, los gobernantes buenos, hermano, decíamos otra vez, solamente que tengan a Jesús en su corazón, porque normalmente no lo tienen, ¿no? Y no hay esa honra. Sin embargo, ustedes como creyentes, honren a las autoridades. Luego habla de los que están en un servicio. La palabra criados es interesante. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué es un criado? Sirviente. Eran personas que llegaban a la casa de alguien y los criaban. O sea, les dan de comer. Porque no tienen quienes les de comer. Y al darles de comer y tenerlos en la casa, se creaba como una relación de servicio. Y esa persona que estaba como criada, que la estaban criando sin ser sus papás, era alguien que estaba dispuesto a servir. Entonces ahí habla de, como todos dijeron bien, son la gente que no sirve. O sea, la gente que sirve tiene que estar sujeta con respeto. ¿Y quién sirve? Pues todos. Donde usted trabaje, en la escuela, donde usted como una persona bajo autoridad, tiene que ser una persona que está sujeta a. Y dice ahí, las personas que están como en un servicio, estén sujetos con todo respeto. ¿Qué pasa si una persona que nos sirve lo hace con todo respeto? Oiga, pues qué bendición. No. Porque quienes no, tienen la cara bien fea, ¿no? Así, como ídolo olmeca, algo así. De ahí para abajo, ¿no? Hermanos, no es con esa cara así enorme. Y ahí le va, y le sirvo. Me cae re mal, pero me paga. No, tampoco. No haga eso. Porque en algún momento ustedes van a necesitar ese trabajo. Hay mucha gente que en su trabajo es muy política. Si es político, pues cristianícese. Ya no ande con esa política. Voy a estar en contra, y mi pinte, voy a poner la demanda. Hermano, no haga eso. Es con conducta.
No es que la persona que nos contrata abuse, pero nosotros tenemos la orden de Dios de que si yo sirvo, puedo servir con todo respeto a esas personas. Por supuesto, aquí viene una cuestión de si son amables o no. Y dice, pero no nada más con los que son amables, buenos, ¿no? O sea, ¿hay padrones buenos? Sí. Hay gente muy buena, ¿no? Que tiene una conducta muy linda hacia las personas que le sirven. Y afables es como amable. Pero también dice ustedes, sujétense a los difíciles de soportar. ¡Ay, mi jefe es de lo peor! O sea, peor es peor que peor. Mi jefa es una neurótica, loca, no sé qué le pasa, la voy a mandar al manicomio. Mire, mejor ore por ellos, porque es importantísimo el testimonio con nuestros patrones. O sea, estas personas están ahí y nos da trabajo. Ahora, cuando usted se quedó sin trabajo, hubiera querido un patrón así de malo, ¿no? Porque el trabajo le damos a comer a nuestros hijos. O sea, es importantísimo el trabajo. Y hay quienes siempre están con su cara y enojados y buscando cómo atacar. Y vamos a hacer un paro aquí, vamos a hacer, la López la vamos a detener por el perro que mataron y ya detiene todo. No. Es con una conducta. Una persona que sirve, y todos servimos, repetimos esa frase, tenemos que hacerlo con habilidad. ¿Y qué tal si le digo a la persona, estoy para servirle? Mire, lo que usted necesite. A veces tienen ingenio, algunos abusan, lo que sea, yo voy a hacer una conducta diferente. Con mi conducta diferente ya estoy resolviendo la mitad del problema, porque la otra mitad es mi patrón. Pero mientras yo esté sujeto y tenga amabilidad, resolví algo. Luego dice el 19, esto merece aprobación, y si alguno, por causa de la conciencia delante de Dios, sufre penalidades padeciendo injustamente. O sea, esto es de justos. Un justo es un sirviente que soporta al patrón, que espera resolver, que tiene una buena actitud, porque de ahí depende su familia. ¿Cuántos fácilmente renuncian, no? Fácilmente se van y después no tienen cómo mantener a su casa? Dice ahí, entonces ustedes soporten a estos, porque esto es una aprobación ¿de quién? De Dios. O sea, yo al estar respetando a mi patrón, Dios me aprueba. Dios me aprueba porque estoy pasando como un examen espiritual, ¿no? En las cosas de Dios, aguantando, siendo productivo, respetando, cumpliendo las cosas, ¿no? Dice, esa es la conciencia delante de Dios, porque si alguno sufre molestias padeciendo injustamente, esto es bueno. ¿Cuántos hemos dicho, no me lo merezco? Me trataron mal, me hicieron esto, yo no me lo merecía? Claro que no, pero lo muy malo es que sí seamos la persona política, la persona que está ahí creando problemas. Dice el versículo 20, pues qué gloria es si padeciendo sois abofeteados y los soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí habla un poquito más de golpes. Recuerde que en algún momento el golpe siempre es un abuso. A la gente a la que le han golpeado es un abuso. Y dice ahí ustedes, si les dieron una bofetada porque fueron insolentes, porque son gente que roba en el trabajo, porque no son de los cumplidos, pues entonces están padeciendo justamente. Pero la justicia es que ustedes, aunque el patrón no esté de acuerdo, ustedes obedezcan en las cosas de Dios. ¿Por qué somos obedientes? Por causa de Dios. Y fíjense, cuando yo obedezco a Dios, y en la casa, el trabajo, la escuela, en cualquier lugar respeto a las autoridades, algo se produce. Porque estoy siendo diferente, ¿no? Claro que cuesta mucho, porque lo más fácil es estar rebelde y estar enojado o hasta generar más violencia, ¿no? Es muy importante actuar como personas libres, pero nunca más en el libertinaje, porque sí vivimos muchos en un gran libertinaje, ¿no? La palabra disoluto es libertino, o sea, alguien que se da muchas libertades. Yo me daba libertad de tomar dinero, de mentir, de hacer cosas malas, de dañar a otros. Bueno, ya no. Ahora en Cristo ya no puedo portarme así, entonces tengo que tener un testimonio, ¿no? Y a todos un respeto. Una persona que respeta siempre va a ser de mucha bendición. ¿Qué tal si nos buscan? Porque somos gente que respeta a los demás. No el que más habla, el más preparado, el más presumido, no, la persona que más respeta. Porque esta persona me ayuda a resolver problemas, ¿no? Y luego en el trabajo, muy productivos y con la conducta correcta delante del Señor, ¿no? Y esto merece el elogio de Dios, que nosotros soportemos cosas. Si en el trabajo le tratan mal, el escalafón no funciona, algo es injusto, bueno, Dios sabe, pero usted siga trabajando con una buena actitud. Hay una tercera instrucción para que seamos siervos de Dios. Y esto es aflicción, o sea, sufrimiento. Dice 2:21, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. ¿Ejemplo de qué? De aflicción. ¿Jesús tuvo aflicción, hermano? Pues claro. Teniendo todo viendo la tierra, a estar con hambre, estar sujeto a los elementos de la tierra, a ser incluso llevado a la cruz. Pero si el Señor es un ejemplo de aflicción, nosotros también tenemos que sufrir aflicción, porque es una parte de la vida. El mundo sin Dios está muy mal y evidentemente genera aflicción. Van a generar persecución, pues incomodidades, muchas injusticias, ¿no? Dice aquí, para que ustedes sigan las pisadas ¿de quién? De Cristo. Mi ejemplo, ¿quién es? Es Cristo. Hay personas que son muy lindas, muy ejemplares humanamente, pero no es mi ejemplo. Mi ejemplo siempre va a ser Jesús. Luego dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, ni cometió pecados, ni dijo mentiras. Vino con la verdad. Se hizo hombre 100%. Recuerdes la unión hipostática. 100% Dios y 100% hombre. No es menos Dios que hombre o más Dios. No, es igual. Tan Dios como hombre, pero en esa humanidad que él tenía, en todo momento estuvo con esa santidad. No practicó ningún pecado y nunca mintió. Ese es el ejemplo de Jesús, ¿no? Luego habla de la mansedumbre, 2:23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién? Jesús. Jesús hacía esto, ¿no? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Porque es fácil maldecir, no te maldigo, yo también te ofendo, nos empezamos a pelear. No. Cuando alguien nos ofenda, nosotros responder con bendición. Va a ser una conducta totalmente diferente, ¿no? Luego dice que esta conducta es importante porque lo llevó al padecimiento. Cuando él padecía, no amenazaba. ¿Quién amenaza? Quien está muy débil, quien se siente mal y se pone a amenazar, ¿no? Así es la amenaza. Alguien fuerte no amenaza. Recuerde, la gente no tiene carácter fuerte porque es violenta porque tiene un carácter débil. El carácter fuerte no es violencia nunca. Puede ser entereza, puede ser firmeza en las cosas de Dios, pero bueno, no está con una violencia y con una maldición. Entonces Jesús tiene ese carácter. Isaías dice que no va a romper la caña cascada, ni a quebrar un pabilo o apagarlo, no dice, es como quien llega para restaurar. ¿Cuándo? Aquí en vida. Después de que morimos, sí es juez, pero mientras estamos aquí en la tierra, es benigno con nosotros, nos quiere levantar y dice que Él le encomienda pues la causa al que juzga justamente, o sea, le encomendó su causa a Dios directamente, ¿no? Luego habla de la salvación, 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. 3 ideas en este versículo. El ejemplo de Jesús llevó nuestras culpas. ¿Usted se siente culpable? Venga a Cristo. Toda culpa tengo que traerla a Jesús. Aún ya estando en Cristo, las fallas que cometemos, las cuestiones de imperfección que hay en nuestra vida, hay que traer la culpa con el Señor. Y luego da una realidad aquí donde ustedes están muertos a los pecados, pero vivos para Dios. ¿Cómo que muertos y vivos? Sí. Ustedes están muertos al pecado, o sea, ya no se dejen guiar por el pecado. Se explica muy fácil, ¿no? Un cuerpo ahí, una persona que murió, pues ya no tiene nada de sentimientos. Le pueden acercar cualquier cosa, pecados y cosas y está muerto. Esa es la expresión de que usted está muerto. ¿A qué? Al pecado. Siempre que al pecado esté asediando, yo tengo que estar como muerto. O sea, no voy a responder. Me quedo quieto, no le doy lugar, no hago citas, no busco la cuestión de la carne otra vez. Tengo que estar muerto al pecado. Pero vivo para la justicia. O sea, vivan como personas justas. Esa es la parte importante, ¿no? Dice una cosa importante de Jesús, por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53, ¿no? Jesús tuvo una herida grande en su cuerpo, tu herida nos trajo sanidad. ¿Cómo éramos? 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y oír por vuestras almas. ¿Qué es una oveja descarriada? Pues que se va, ¿no? Las que tienen estos ganados ahí menores, se les van y se descarrió la oveja. De ahí viene que algunos de nosotros nos fuimos lejos, viendo las cosas de Dios, sabiendo las cosas de Dios, no estábamos con Dios. Estuvimos huyendo, fuera, no estando, no perteneciendo. Dice, ustedes eran ovejas descarriadas, o sea, no éramos la oveja más linda. Los que se creen muy lindos, pues no se han dado cuenta cómo eran. Todos éramos terribles. Nadie era algo así, tan linda persona y tan dócil. No. Teníamos cosas lindas y cosas muy feas. Y a veces las cosas más feas que bonitas, ¿no? Entonces era como una oveja que huyó. Bueno, ya no huiste. Y luego aquí usa un título muy bonito. Nada más usa Pedro, este título.
¿Quién es el que me hizo volver? El fiel pastor y obispo. El poimen es el que cuida y alimenta. ¿Quién me está cuidando, alimentando? Pues Jesús. Aunque soy medio descarriado, Dios me está alimentando, me llama, me está transformando, ¿no? Y obispo es que supervisa vuestras almas, episcopos. O sea, ¿quién está revisando mi alma? Pues Dios. No cuando llegue yo al juicio final, ya, ahorita. Dios me está juzgando. Cómo me porto, me está corrigiendo, me está desafiando, pero también me está pastoreando. Y por el pastoreo de Dios tengo las bendiciones más grandes, ¿no? ¿Qué hacemos con la aflicción? Recordamos, la aflicción es parte de nuestra vida. No la buscamos, pero va a llegar. Cuando venga la aflicción, hermanos, no nos extrañemos. Porque hay quienes dicen, ay, si era tan cristiano, porque hay aflicción, hermano. Todos tenemos aflicciones. Estar en Cristo nos da la salvación y eso es lo único. Fuera de esto, estamos en las mismas aflicciones que todas las demás personas. Ahora dice una cosa importante. ¿Quién es mi modelo? Mi modelo es Jesús. ¿Qué tal si aprendo más de Jesús? ¿Cómo respondía? ¿Qué hacía? Por eso hay que estar en el Evangelio siempre, ¿no? Viendo cómo es Jesús, es nuestro gran modelo. Y todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre Jesús, ¿no? La bondad, la misericordia, aquí decimos el pastor y obispo, ¿no? O sea, todo lo que es el Señor. Y tiene un testimonio Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús tuvo un testimonio perfecto? Vino hace 2000 años, nació, murió, resucitó, pero dejó un ejemplo perfecto. Él sí llegó a la escala de 100, ¿no? Entonces decimos, bueno, en qué yo estoy bien, voy a mantenerlo, pero en lo que estoy mal, tengo que cambiarlo, porque tengo que ser mejor. Mi modelo sigue siendo Jesús, no las personas aquí, porque a veces como que nos comparamos con los demás, ¿no? Tal persona es peor que yo. Algunos miren a otros siempre, él es peor que yo, no se da cuenta de nada. Mejor compárese con Cristo, porque si me comparo con este otro hombre o mujer, pues a lo mejor es peor que yo, o yo soy peor que él. Pero si me comparo con Cristo, Él es infinitamente superior, mi gran modelo, pero también es la bendición de que yo pueda seguirlo y me ayuda para que yo siga en las cosas, ¿no? Y el sufrimiento, hermano, es parte de la vida y gracias a Dios que de la gran aflicción de Jesús surgimos nosotros. Dice Isaías 53, ve al linaje, lo van a matar, va a sangrar, va a estar hecho pues pedazos y sin embargo, Él ve un linaje. Y se cumple, nosotros somos linaje de Jesús. Somos la familia de Jesús por la misericordia del Señor. Y si en su cuerpo lleva nuestros pecados, tenemos un perdón total. Porque el perdón no es para ayer o para hoy, es para todos los días. Cada día yo requiero el perdón de Dios en las cosas de Dios y reconocer lo que Él quiere hacer. Tenemos entonces 3 instrucciones. Santidad, obediencia y aflicción. Oramos al Señor, hermanos, así sentados. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu palabra aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, vivir como siervos de Dios. Qué pasaje tan desafiante, qué bueno que no nos dejaste a nuestro criterio, no nos dejaste a nuestra manera de hacer las cosas, sino que tenemos la norma perfecta de tu palabra. Tu palabra es esa norma, Señor, como esa plomada que está dándonos una medida muy alta para que podamos seguir adelante. Que tú nos llamas a la santidad es importantísimo. Nosotros queremos estar en esa santidad y adorarte por todas las cosas. Pero también, Señor, tenemos que ser obedientes. Nada más decir que somos cristianos y que demos un mal testimonio, sino que obedezcamos en todo lo que tú dispongas y que en la aflicción, Señor, estemos dispuestos. Todo esto puede pasar en nuestra vida cuando nosotros reconocemos quién eres tú. Gracias porque tu siervo Pedro dijo, amados, habló a una iglesia a la que ama, y a los que amamos también tenemos que decirles lo bueno y también lo no bueno que estemos haciendo, aciertos y errores para poder llegar a hacer en todo tu perfecta voluntad. Gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que nos sigas edificando y que con ella nos sigas bendiciendo como tú quieres. Por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su atención.